1927. Gabriel García Márquez nace el 6 de marzo en Aracataca, hijo de Gabriel Eligio García, radiotelegrafista y boticario del pueblo, y de Luisa Santiago Márquez Iguarán, quien a su vez es hija del coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los 1000 días. Precisamente es la imagen del abuelo la primera apropiación literaria del escritor. En realidad, en 100 años de soledad empiezo yo con una descripción de Macondo y corresponde un poco, no a Aracataca exactamente, sino a la memoria idealizada que tengo yo de Aracataca. Y el río está descrito como un río de aguas muy limpias que se desliza a través de piedras grandes y enormes como huevos prehistóricos. Los padres de García Márquez lo envían a estudiar al interior del país, a donde se había ganado una beca. Era un internado de pobres. Años después, diría que aquel colegio era un castigo y aquel pueblo helado una injusticia. Hoy se dice que no hubiera sido el escritor que es sin Zipaquirá y sin Bogotá. Marcará la personalidad de nuestro premio Nobel que forjó entonces esa manera de ser descomplicada. García Márquez sí detestaba el frío, o por lo menos es lo que ha escrito en muchos de sus relatos, y es un recuerdo amargo su internado en Zipaquirá, bañarse con agua helada a las 6 de la mañana para ir a clase, y parece que no fue una época grata para él. Que encontró en la poesía y en las situaciones poéticas y en la conversión de lo trágico o lo humorístico en un escenario a fin de cuentas poéticos, que encontró en todo eso la llave de la creatividad. Además es un gran periodista. Yo diría que yo llegué al periodismo porque yo consideraba que el asunto no era la literatura, el asunto era contar cosas. Y que dentro de esa concepción el periodismo hay que considerarlo como un género literario, sobre todo el reportaje. Ese es un pleito que me traigo yo, porque los mismos periodistas se niegan a aceptar que el reportaje sea un género literario. Inclusive en el fondo de su alma lo ven con un cierto menosprecio. Y yo diría una cosa, un reportaje es un cuento totalmente fundado en la realidad, como el cuento tiene unas bases en la realidad, sin lugar a dudas, la ficción. Ninguna ficción es totalmente inventada, siempre son elaboraciones de experiencias. Es imposible no reconocer un maestro. Las crónicas de García Márquez, las crónicas periodistas, las crónicas de cachacos, todo lo que se ha reunido es simplemente un material de primer orden. Algunas yo las había leído cuando salieron, pero ya el libro tienen otra dimensión, o algunas que ignoraba. La crónica sobre Vilma Montesi de 1955 es realmente notable, o el relato de un náufrago. Es una obra maestra. A veces no estoy de acuerdo con la parte política, pero eso es lo de menos. No es lo de menos ideológicamente, pero sí es lo de menos en cuanto el registro de un gran escritor que es un gran periodista. Ha sido mi libro más difícil, más complejo, más triste, pero tengo la esperanza de que sea un espejo en el cual los colombianos se vean y nos demos cuenta cómo somos, a ver si logramos arreglarnos un poquito. Pues yo soy periodista, o sea que le estás preguntando a alguien que se ha formado con los libros de Gabo, que ha asistido a los talleres de Gabo, y que pues para muchos de nosotros han sido libros que nos han formado definitivamente y que han marcado un antes y un después del ejercicio periodístico. De hecho, Gabo tiene una influencia, yo creo que sobre todos los periodistas mexicanos, impresionante. Hay libros que son de culto, ¿no? Y son referencia en la formación. Yo creo que Gabo, desde la cultura, es un luchador social, porque es un hombre que ha sabido reivindicar en su obra a esa parte de Hispanoamérica que no siempre tiene voz y que no siempre tiene presencia, y que en Gabo
adquiere voz, presencia, autoridad, dignidad, decoro y capacidad de interactuar con cualquier otro. Entonces, bueno, ahí está el Gabo social, ¿no? Entonces hay un Gabo cultural, hay un Gabo social, hay un Gabo político, ¿no? Y hay un Gabo personal, en compañía de Mercedes, de sus hijos, que también nos muestra ese otro lado fundamental en todos nosotros, ¿no? El lado íntimo, que él cuida mucho con toda razón, pero que quienes hemos tenido la ocasión de asomarnos un poquito a su vida más privada, nos damos cuenta que también eso, por supuesto, ahí está, no podría faltar, si no, no sería quien es. Que para mí el gran Gabo es el Gabo poeta. Para mí, Gabo comienza y acaba dentro de una cápsula de poesía. Entonces yo recuerdo, no puedo dejar de pensar en el Gabo que memorizaba todo, y especialmente la primera poesía de los piedrahielistas. Nos ha recreado a todos un optimismo colectivo, de orgullo de nuestra cultura, de nuestra herencia, de nuestras contradicciones, de nuestros contrastes y de nuestras posibilidades. Yo creo que ahí en los tiempos actuales ese mensaje me parece fundamental. Para mí es un placer enorme acompañarlo a librerías, por ejemplo, ver la discreción, pero la devoción con que los lectores mexicanos empiezan a mirarlo desde lejos. Por esos tiempos, Gabo había tenido su problema de salud y yo vi algo que me pareció muy hermoso, y es que había una lista de personas esperando para que Gabo les firmara los libros, muy discretamente. Allá en México en eso es asombroso. Pero vi unas señoras que mientras Gabo firmaba libros allá, como sabían que había estado enfermo, a espaldas suyas y sin que él se diera cuenta, le echaban bendiciones, ¿no? Era, ¿no? Un gesto como de protección tan hermoso, y además era muy hermoso que no lo hicieran cuando él las veía, ¿no? Y bueno, él ha estado acompañado toda la vida de ese clima de afecto, que también es, por supuesto, un blindaje contra la adversidad. Él tiene y ha convertido la vida en un culto a la amistad, y él tiene conciencia de eso, y en un terror al mal amigo. Alguna vez me dijo, de todas las fórmulas humanas que la naturaleza ha inventado en este valle de lágrimas, lo peor es el mal amigo. Nosotros hemos tenido la enorme fortuna de vivir en la misma ciudad de Mercedes y de Gabriel, y de tener una frecuente invitación de ellos a su casa o de ellos a nuestra casa. Y yo diría que el rasgo fundamental de esto es: qué buenos son para la fiesta, oye, qué buenos son para reunirse con los amigos, para estar a gusto en todo tipo de reuniones, qué ánimo tienen, ¿no? Para ir al almuerzo, y luego si hace falta la cena, y luego de la cena, y si hace falta algún lugar en donde se canta y se baila. Realmente son de una vitalidad muy generosa, ¿no? Y yo creo que eso es también una de las cosas que los mantiene vivos y alertas, ¿no? Una disponibilidad muy notable a frecuentar, a ver gente, no a mucha gente, pero al círculo que tienen cerca, empezando desde luego por Álvaro Mutis y Carmen Mutis, que son sus amigos. Yo diría que el mensaje más concreto es la risa recíproca de que los une, porque se quieren tanto que muchas veces se abrazan y no dicen nada, se ríen solamente, como celebrando la fiesta de la amistad. Es una cosa muy linda, yo creo, no tiene definiciones tan precisas. El grupo que tiene de amigos que tienen Mercedes y el Gabo en México son muy fieles y muy asiduos, ¿no? Y ellos son muy fiesteros, y eso a mí me gusta mucho, y están siempre llenos de buenas historias, llenos de buenos dichos.
Ya, aquí, Y el talento supuestamente viene de Dios o no sabemos dónde, pero nadie como García Márquez para demostrar que el talento también tiene que ver con trabajo, con vocación o con tenacidad en las situaciones más difíciles. Si uno piensa en esta ciudad, aquí se estaba casi muriéndose de hambre, ¿no? A fines de los 40. No tenía qué comer, los amigos tenían que ayudarlo de muchas maneras. Sin embargo, él, desde el comienzo, con su vocación, ¿no? Sabiendo que iba a ser de alguna manera un buen escritor, quizás un gran escritor. Yo pienso que siempre desde el comienzo intuía que iba a ser un gran escritor. Esa es mi conclusión, ¿no? Hay mucha gente que no sabe que Gabo hacía poesía también, en esa época, paralelamente a los financieristas, y escondía, cosa muy propia de los poetas. Y ahorita la gente indiscreta que nunca falta ha sacado poemas de Gabo muy buenos, por cierto, pero él que tiene tanto rigor, porque otra de las aristas de Gabo es que es tremendamente riguroso y autocrítico. Entonces le parece que los versos cojean, que los versos... le da pena, pero por Dios si era un poeta de verdad. Como nunca, 100 años de soledad. Vuelvo a ese libro y encuentro un idioma en plenitud, una frecuentación de la poesía y un culto a la poesía y un ejercicio de la poesía muy, muy radical, y una manera de hacer que la poesía funcione narrativamente, lo que no es nada fácil. Este hecho registrado por cronistas de que las flores se podían caer al piso y convertirse en mariposas, que ya fue registrado en el siglo XVII, renace en 100 años de soledad, pero narrado de una manera preciosa. O sea, es recoger cosas del ambiente para recrearlas en una forma literaria muy hermosa. El aporte de Gabriel García Márquez con su literatura es gigantesco. Yo creo que él fue quien instaló la literatura latinoamericana en la imaginación mundial. Él dio un salto cuantitativo en la apreciación de la literatura, estableció una manera de ver las cosas de manera distinta y lo hizo de una manera muy elegante, es decir, recogiendo la imaginación de América Latina, pero al mismo tiempo haciéndose cargo de toda la tradición clásica, lo cual le da una potencia, una tensión a su lenguaje que no se ve habitualmente en los narradores. Y por eso para mí el antecedente más significativo o la empatía más importante es con Rulfo, porque si nosotros leemos Pedro Páramo, pues nos vamos a dar cuenta de que los planos distintos de la realidad son concomitantes de una manera totalmente natural. El narrador tampoco se sorprende de que los personajes que aparecen en el capítulo primero estén muertos y que dialoguen con una absoluta frescura con los vivos. Y esto es lo que ocurre en 100 años de soledad después, aunque con una diferencia que yo sí quisiera exaltar. Lo que hace García Márquez fundamentalmente es, y eso de veras creo que es muy importante, es articular una épica que no había existido en nuestra tradición novelística. Bueno, yo pienso que cada voz narrativa está influenciada totalmente por todas las vivencias, por las frustraciones, los sueños, y en el universo imaginario de Gabo está la presencia de la mujer como algo vital, ¿no?, en sus primeros años de vida. Por lo tanto, esa visión femenina en cada uno de sus personajes está muy marcado. Él dice que no hay una fuerza de la naturaleza más desatada que una mujer enamorada. Él habría sido un genio sin Mercedes, habría escrito grandes libros sin Mercedes, pero no habría podido construir esta increíble carrera que él se ha organizado con todas las cosas que él ha podido hacer. Gabriel de América, para que el mundo sepa que es nuestra América la que nos duele así,
Gabriel García, para que llegue el día que tantos pueblos esperan desde aquí. Gabriel García Márquez, del bosque eres madera, una América entera tiene voz en tu voz, la tierra donde nace la savia como un río, tiene sangre de siglos y terrones de sol. Gabriel García Márquez, una América nueva, con indio y africano, portugués y español. Es esa que nos cuentas, es esa que te sangra, la que corre en tus venas y tu verbo nombró.